Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Este es uno de esos vídeos que no te puedes perder. Hoy vamos a ver cómo se puede disparar a 100 metros y vamos a configurar el rifle para poder disparar con un calibre 4,5 y hacerlo de una forma bastante buena, con muchísima precisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Ahora mismo vamos a disparar el JSB, el Heavy en calibre 4,5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un grupo, vamos a ver cómo se comporta. Me voy a marchar a casa, ajusto el regulador y vuelvo otro día y ya en vez de disparar con este balín vamos a disparar con algún ZAN o algún HN del mismo peso para que vosotros veáis qué diferencia hay y cómo sí es posible poder disparar con una precisión tremenda slug a 100 metros. Lo único que necesita es tener una carabina con un cañón que acepte ese tipo de munición. Ya sabéis que la Air Max en cualquiera de los calibres tiene cañones que se puede disparar perfectamente balines normales y slug. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Acabo de llegar hace un momento, he disparado a 50 metros, he hecho un señor grupo y directamente digo, me voy a los 100. Voy a aprovechar que prácticamente no hace nada de viento, hace una leve brisa, como vais a poder ver ahora, pero quiero hacer esa prueba. Si me ha ocurrido, digo, ostras, pues vamos a probar y vamos a mostrarle a la gente qué diferencia hay entre disparar a 100 metros un balín normal y disparar un slug, siempre y cuando configuramos la carabina de forma correcta para eso. Entonces, enciendo la Scopcam, es el primer grupo que voy a hacer de toda la mañana a 100 metros, de hecho, el primer y único grupo ha sido a 50 y nada. Voy a preguntarle a la aplicación balística cuántos clics necesito, porque con esta carabina nunca he disparado a 100 metros, así que me voy a permitir un segundín. 5,7 clics, 7. Vale, ahora voy a poner la cámara a grabar y de camino aprovecho y os enseño el grupo que hemos hecho a 50 metros. Bueno chicos, ese ha sido el grupo que hemos hecho a 50 metros. El primer disparo se fue abajo, luego hice ya la corrección del visor y ahí hay unos 8 o 10 disparos. Eso está en menos de un céntimo, seguro. Ahora vamos y le echamos un vistazo. Y bueno, y allí tenemos la chapa a los 100 metros. Espero que lo podáis ver bien. Me sucede una cosa, que ya la edad no perdona, entonces necesito sacar la rueda de las dioptrías hacia afuera. ¿Qué pasa? Cuando meto la Scopcam no se ve bien, entonces tengo que introducir la rueda de las dioptrías por completo para que vosotros lo veáis bien, pero yo veo la retícula un poquito borrosa, pero bueno, lo importante es que vosotros lo podáis ver bien. Venga chicos, vamos a ver qué hacemos. Vamos a pegar un primer disparo al suelo, que mientras he puesto la Scopcam, he ido ahí a la chapa, ha pasado ya un tiempo y venga, vamos a ver qué hacemos. Chicos, como estáis viendo, ahora se ha levantado un pelín de brisa, pero bueno, realmente yo creo que tampoco debe de afectar demasiado. Y bueno, vamos a apuntar un poquito. Vale. He pegado justo al lado. 247. 246. Ha pegado justo donde he apuntado. 200. 248. 247. Y ese me ha pegado fuera, porque no he escuchado el golpe de la chapa. En ese momento quizás se haya levantado un pelín más de viento. Vamos a pegar un noveno. 247. Y ese se ha pegado dentro, porque la hemos escuchado, y ha tenido que pegar justo con el otro. Así que nada, chicos. No te vayas, vamos a ver cómo ha salido. Me voy a casa, configuro el rifle, me vengo los próximos días y vemos qué diferencia hay y sobre todo te voy a enseñar cómo configurar y el por qué hay que cambiarle la configuración para cambiar de balines entre uno y otro. Así que nada chicos, no me enrollo más, nos vamos para allá. Estamos ya en los 50 metros, pero sí quería enseñaros el pedazo de grupo que se ha hecho. El primer disparo fue este, hice la corrección y ahí hay unos 8, 9, 10 disparos en un céntimo y lo cubre perfectamente. Y bueno chicos, aquí estamos en los 100 metros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un noveno que se ha ido. Lo pongo por aquí para que lo podáis ver los impactos. Se ven perfectamente que aquí hay dos, aquí hay dos. Y digamos que a excepción de 3 balines, 1, 2 y otro que se ha ido, pues todo lo cubre prácticamente una latita de estas. Venga chicos, me voy a casa, modifico el regulador, volvemos otro día y os enseño qué diferencia hay.
Pues nada, voy a hacer hoy un vídeo cortito, pero un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido. ¿Y cuál es? Cómo se modifica la presión de la Catram, independientemente del modelo. Si tú no te atreves a hacer este proceso, que te vas a dar cuenta que es un proceso muy sencillo, siempre se la puedes mandar a nuestro distribuidor oficial aquí en España, que es Carabinas Monte Virgen, que ellos te van a ajustar la carabina, te van a ajustar el regulador exactamente como tú necesites y le indiques a ellos. Bueno, esta carabina, como estáis viendo, tiene aire, no sé si lo podéis ver. Quiero recordar que estaba aproximadamente sobre los 90 bar y la voy a modificar para disparar slug. ¿Eso significa que la voy a poner más harta de energía? No. Lo que pasa es que el slug a mí me funciona muchísimo mejor cuando le meto un poquito de más presión. El funcionamiento, bajo mi punto de vista, entre un slug y un balín es totalmente diferente. Un slug requiere un golpe más fuerte y seco para darle un empuje más rápido para que funcione mejor. Así que nada, chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser sacarle el aire a la carabina. Podemos hacer dos cosas, o bien se la sacamos ahora con el cilindro puesto, o bien sacamos el cilindro y lo sacamos después. Yo lo voy a hacer ahora. Para eso vamos a utilizar, para todo el proceso vamos a utilizar un par de llaves. Os voy a dar una recomendación muy importante. Cuando manipuláis esta arma, utilizar llaves que sean buenas. Así que nada, chicos, vamos a sacar el aire y vamos con el proceso. Bueno, chicos, pues ya el aire ha salido por completo, como podéis ver, y ya está en los 0 bar. Así que nada, ahora vamos a proceder a retirar el cilindro. Yo siempre le pliego un poquito la culata y así ya se me mantiene totalmente estable. Bueno, lo primero que tenemos que hacer será quitar este tornillo de aquí, un prisionero que tenemos debajo y otro tornillito que tenemos en la parte de aquí. Así que vamos a retirarlo. Aquí tenemos el otro. Este de aquí es plano, ¿vale? ¿Por qué es plano? Porque este va a ser el tornillo que el cilindro nos lo coloque a su posición, ¿vale? Así que nada, este va por otro lado. Y se me olvidaba deciros, si sacamos el aire antes de sacar el cilindro, es importante que ahora el tornillo de purga lo apretéis. ¿Por qué? Porque si lo aflojáis demasiado, cuando extraigáis el cilindro, es posible que rayéis el raíl arca por la parte interna, ¿vale? Yo normalmente suelo extraer el cilindro y luego fuera solo quitarle el aire, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer así, ¿vale? Y ahora ya nos queda el siguiente tornillito, y estos tornillos no hace falta tampoco que los super apretéis, ¿vale? Y vale, y aquí tenemos el otro, que este, por así decirlo, es el que clava, entre comillas, en la válvula. Y nada, chicos, ya podemos extraer el cilindro. A ver, voy a poner los tornillos por aquí porque se me van a caer. A ver, lo pongo aquí. Y nada, chicos, ya podemos extraer el cilindro. Lo voy a poner así para que lo podáis ver. ¿Has visto? Es muy sencillo. Este es un proceso muy sencillo. Y bueno, chicos, aquí tenemos el cilindro, aquí tenemos nosotros la válvula, esta es la aguja de la válvula, esta es la que cuando se golpea el martillo el aire sale por aquí y directamente al cañón. Y nada, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a desenroscar la válvula de nuestro plenum y a ver si tenemos suerte y nos traemos con ella el regulador. Posiblemente se nos quede dentro, pero bueno, ahora os explico cómo se puede sacar de forma rápida y sencilla. Así que vamos a desenroscarla. Vale, chicos, y como me temía, el regulador se ha quedado ahí dentro. Entonces, bueno, esta es la válvula de disparo, como la conocemos nosotros. Y cómo podemos extraer ese regulador. Bueno, pues le podemos meter un tornillito, enroscarlo en el propio regulador y tirar hacia afuera. Y si no tenemos tornillo, muy sencillo, ponemos un cojín o algo que sea muy suave y sobre todo que sea muy esponjoso y le metemos un poquito de aire a la carabina, muy poquito, hasta que el regulador salga por la propia presión y el empuje del aire. Así que nada, chicos, voy a cortar un momento, voy a buscar un tornillo con el que poder sacar el regulador, ¿vale? Venga, ahora vuelvo con vosotros. Bueno, chicos, pues ya estoy con vosotros. Aquí tenemos un tornillo, ¿vale? Y he cogido también unos pequeños alicates. ¿Por qué? Porque el regulador, pues bueno, estará seguramente un poquito duro. Lo primero que tenemos que hacer será enroscarlo. Me voy a permitir un segundito, que lo estoy intentando hacer para que vosotros lo veáis, pero me está costando un poco de trabajo. Así, lo enroscamos un poquito y ahora tiramos.
Vale, pues los alicates no me han hecho falta. Entonces, os cuento. Este regulador yo lo tengo tarado sobre los 90 bar. Si os dais cuenta, no sé si se podrá apreciar, yo lo tengo marcado, ¿vale? Me lo marcaron, como ya os he dicho en muchas ocasiones, en Carabinas Montevirgen. Así yo voy a saber en todo momento a qué presión puedo trabajar. Y tengo tarado mi presión de trabajo. Entonces yo, si os estáis dando cuenta, no sé si se podrá apreciar bien, yo lo tengo tarado actualmente sobre los 90 bar. Tengo una marca en los 95 y la señal de tornillo de regulación está un poquito por debajo. Así que, ¿qué voy a hacer? Como os decía hace un momento, quiero disparar con una presión alta. Entonces, lo voy a establecer sobre los 130-135 bar. Por mi experiencia sé que a esa presión esta carabina en 4,5 va a funcionar muy bien. Con la propia mano lo voy a poner a 135 y no sé si lo vais a poder ver. A 135, que no sé si, chicos, si lo vais a poder ver o no, porque me estoy dando cuenta que hay demasiado brillo. Y bueno, vamos a establecer esta carabina a 135, la vamos a pasar de 90 a 135 y vamos a pasar de nuevo al montaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es acoplar el regulador a nuestra válvula de disparo. Tan sencillo como apretar. Ya lo tenemos montado. Y ahora el siguiente paso va a ser enroscar aquí. Así que vamos al lío. Bien, chicos, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Si os dais cuenta, aquí tengo una pequeña señal que he hecho con un rotulador de estos permanentes, y en el cilindro he hecho otra que voy a buscarla. ¿Y por qué lo hago así? Porque lo que quiero es luego que, así, no sé si lo vais a poder ver, la señal de la válvula me coincide con la señal del cilindro. ¿Por qué? Porque ahora ya cuando lo meta, la parte de la carga que tenemos por aquí me va a coincidir perfectamente, no me va a estorbar con el raíl arca, ¿vale? Nosotros tenemos aquí dos zonas de carga, entonces quiero que una quede pues prácticamente en uno de los laterales. Esto no hace falta que esté apretado a fondo, siempre se puede aflojar un poquito en función de nuestras necesidades. Lo que se puede hacer también, una vez que lo acoplemos, que lo acopléis y apretéis los tornillos que caen, uno aquí y otro aquí, sin aire, esto ya se quedaría fijo y vosotros podéis girar el cilindro para que el pin de carga quede perfectamente en la posición que tú quieras, ¿vale? Así que nada, yo la pongo como a mí me gusta, que sería aquí, y el siguiente paso va a ser volver a introducir el cilindro, el tubo, dentro del bloque. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a martillar el arma. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo, si introducimos el cilindro con el martillo presionando, no va a llegar al final, porque el martillo va a estar golpeando la aguja de la válvula, entonces no va a llegar bien a su posición. Y luego muchas veces me habéis preguntado, oye Ale, he metido el cilindro y me fuga, cada vez que hago un disparo me fuga, porque no está colocado de forma correcta, porque el martillo ha impedido, al estar empujando, ha impedido que nosotros podamos introducir el cilindro totalmente hasta el fondo. Entonces, os acordáis, a martillar el arma, y ahora es cuando introducimos el tubo. Vale, chicos, pues una vez que tenemos el tubo metido, voy a acercar un poquito el zoom. Una vez que tenéis el tubo metido, por aquí tenemos que ver que coincide todo, ¿vale? Y ya únicamente tenemos que meter los tornillos y apretar un poquito. Bien, una vez que tenemos bien alineado el cilindro, el primer tornillo que yo recomiendo que pongáis es el que tiene la punta plana, el de aquí. ¿Por qué? Porque este va a hacer el que nos equilibre de forma perfecta todo el sistema de aire, todo lo que es el cilindro, ¿vale? Así que nada, apretamos. Voy a quitar un poquito de zoom y apretamos. El siguiente que vamos a poner va a ser el que tiene el que es un poco puntiagudo, y ese es, digamos, el que clava dentro del pequeño orificio que hay en la propia válvula. Así que nada, vamos para adentro. Y bueno, y el siguiente va a ser este de aquí, ¿vale? Que es el último que vamos a poner, que es el que queda por fuera, el que se ve. Y apretamos. Y chicos, ya tenemos nuestra arma perfectamente montada con el regulador tarado a la presión que nosotros queremos. Este es un proceso que se hace prácticamente en 2 minutos cuando ya lo ha hecho en varias ocasiones. Seguimos con el arma amartillada. Ahora ya tenemos dos opciones. Si la vamos a dejar, como yo, hasta mañana que llego a casa sin aire, pues ya quito la tensión del muelle y desamartillo el arma, la descargo. Pero si tú, cuando hagas todo este proceso, le vas a meter aire, es muy importante que vuelvas a martillar el arma. ¿Por qué? Porque si la dejas así, si la dejas sin cargar, la válvula está siendo presionada, la aguja de la válvula está siendo presionada por el martillo, con lo cual la válvula ahora mismo está dentro. En esta ocasión la válvula está abierta. Si yo le meto aire, el aire pasa por la válvula, sube por el trance y se escapa por el cañón. Entonces la mejor forma es cargar. Ya el martillo gira hacia atrás, no golpea la válvula y la válvula se cierra. Ya una vez que tengamos un poquito de presión en el sistema, ya podemos
desamartillar el rifle y ya no se escaparía el aire ni por el cañón ni por ningún sitio. Así que nada, chicos, esta es la configuración que acabo de hacer a esta carabina del 4,5, una carabina que, como estáis viendo vosotros, es una auténtica maravilla, una carabina muy precisa, y habéis visto también que el proceso para poder modificar la presión de nuestra arma es súper sencillo y únicamente necesitamos 2 llaves, bueno, y una tercera para quitar el aire del sistema. Así que nada, chicos, ahora ya solo queda meterle aire, ir al campo y probarla con el slug a ver qué funcionamiento tiene. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy estoy aquí de nuevo en el campo de tiro con todos vosotros. Hoy tengo además esta carabina que ya sabéis que yo le tengo una admiración especial a modelo Catran. En este caso estamos con el Catran del 4,5 y en este caso ya hace tiempo os dije, tenemos que disparar a 100 metros con esta carabina, que nunca lo he hecho, nunca he disparado slug con esta carabina, siempre cuando tuve la Cry del 4,5, con esa sí que disparé slug, pero con esta nunca había disparado slug. Entonces, bueno, ¿qué voy a disparar hoy? Voy a disparar el HN, que le va muy bien, de 10 grain. Estoy esperando que me manden también algún fan de carabinas Monte Virgen, pero en esta ocasión voy a disparar el HN de 10 grain, que le va muy bien. Y bueno, ya estamos además a 100 metros. No hace viento, hace una pequeña brisa y muy cambiante. Entonces, bueno, voy a disparar con la bandeja monotiro, a ver qué tal se comporta. Así que nada, chicos, acabo de ver que se acaba de apagar el cronógrafo y vamos a aprovechar que lo tengo por aquí hoy para que podáis ver vosotros un poco la velocidad y todo el rollo ese. Entonces, bueno, hace un buen rato que no disparo, mientras iba a preparar, a pintar la chapa de los 100 metros y tal, a poner las copcam, a poner aquella cámara, a poner los micrófonos. Así que nada, voy a comenzar a grabar. Yo voy a apuntar al centro de la chapa y me da igual donde pegue, ¿vale? Porque como el viento es cambiante, ahora está soplando de derecha a izquierda, hace un momento estaba de derecha a izquierda, entonces yo disparo al centro de la chapa y lo que nos interesa es ver el grupo, ¿vale? Así que venga, a ver qué tal se comporta. Venga, lo voy a dejar en 30, voy a quitar un pelín de aumento, que quizá lo veáis vosotros un pelín mejor. Venga, voy a apuntar más o menos en el centro. A ver, allí hay una pequeña señal. Vale, me está pegando ahora un poquito más arriba y me está pegando un poquito más a la izquierda. Así no, chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a utilizar ese primer disparo para apuntar, ¿vale? Estos balines son súper chiquititos, que se te caen de las manos, ¿eh? Y yo que tengo unos dedos gordos y unos dedos grandes, bueno, como estáis viendo ahora se está levantando un poquito de viento y ahora posiblemente se me desplace un poquito el disparo hacia la derecha. Bueno, pues ha pegado en el mismo sitio. Madre, qué barbaridad. Qué barbaridad. Voy a darle un poquito de voz a esto. Aunque bueno, yo supongo que se verá en... Ostras, no sé si he cargado. Qué barbaridad. Menos mal que he disparado porque iba a meter otro balín. Venga, pegamos otro. Buah. Chicos, estoy a 100 metros, se me ha olvidado coger el telémetro, entonces sabéis que yo suelo hacer microcortes y cosas de estas, no voy a hacer ninguno, voy a coger el telémetro y os voy a hacer una medición para que vosotros podáis ver que yo no os estoy engañando. Así que nada, de hecho sigo hablando con vosotros, ¿vale? Y así no hay posibilidad de que yo haga ningún microcorte ni nada. Y nada, chicos, lo dicho, esta carabina ya sabemos
que este cañón, el CZ, puede disparar prácticamente cualquier munición que nosotros le queramos utilizar. Hay marcas que le van mejor, hay marcas que le van peor por el tema del plomo. Por ejemplo, los HN funcionan muy bien, tanto en 4,5, 5,5 y 6,35. Los ZAN en 4,5 funcionan muy bien y los 5,5 también están funcionando muy bien. Yo los he probado poco aún, pero funcionan bastante bien. Voy a sacar el telémetro y ahora viene lo que más me gusta, que es acoplar la cámara para que vosotros podáis ver, a ver si no me molestan los árboles, para que vosotros podáis ver la distancia. Vamos a ver un segundín. Lo voy a poner para que tenga un poquito de más luz. Ahí. Vamos, chicos. Esto es lío. Buah, un segundito, tío. Esto es un verdadero lío. Luego depende también del aumento que tenga del zoom que tenga del teléfono, se ve mejor o peor. Ahí estáis viendo 100 metros justos, chicos. Aunque... Ah. Bueno, son 100 metros. Me cuesta muchísimo trabajo medir y bueno, por eso últimamente en los vídeos ya no lo hago, porque desde que cambié de telémetro, pues este telémetro es una pasada, pero sí es cierto que para medir cuesta mucho trabajo y tengo que ponerle una pequeña acople, el acople se me mueve, en fin. Nada, chicos, os cuento. Cañón CZ, Catran del 4,5, es una auténtica maravilla. Esta carabina la tenéis en Carabinas Montevirgen, la munición también, los HN, los ZAN, el bípode Aker de Air Max también lo tenéis a disposición en Carabinas Montevirgen. Y yo me vuelvo a repetir, para disparar slug no es suficiente meterle cualquier balín y empezar a disparar. Hay que ajustar la carabina, cuesta menos trabajo ajustar un balín que un slug, pero en estas carabinas ajustar los slug no cuesta tampoco nada de trabajo. Pero bueno, lo más importante es ya no solo el seteo de la carabina, sino el cañón. Si tu carabina tiene un buen cañón para disparar este tipo de munición, te puedo asegurar que vas a hacer eso o mucho mejor, ¿no? Ahora, si tu carabina o si algunas carabinas no disponen de este tipo de cañones, ya podéis hacer lo que queráis, que no va a ser posible disparar porque el cañón no acepta esa munición y a lo mejor puede hacer un grupo bien, pero 30 mal, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Entonces, pues es que no se puede disparar en 4,5 los slug, sí, no se puede disparar dependiendo del cañón. Así que nada, chicos, me doy el paseo hasta allí y le echamos un vistazo. En esta ocasión, en vez de traerme el cartón, que es una chapa grande, lo que hago es que me llevo el móvil y allí os echo una monedilla, hecho cualquier cosilla y lo vamos viendo, ¿vale? Venga, chicos, vamos a ver. Bueno, chicos, pues nada, ya estoy aquí en los 100 metros. Voy a coger esto que solo tenemos por aquí. Y bueno, hicimos este primer disparo y luego ya aprovechamos para utilizar este disparo para apuntar. Y aquí hay 6 disparos, ¿vale, chicos? Lo cubre pues prácticamente un dedo gordo, teniendo en cuenta de que se abre mucho también con el tema del impacto de la pintura. Una cosa de estas que lo cubre perfectamente, lo cubre por completo. Y nada, os recuerdo, esa carabina, esa es mía, ¿vale? Esa no es de Airman, no me la ha mandado Airman, no me la ha mandado nadie, esa ya sabéis que es la mía, la del 4,5, pero la tenéis a disposición también en Carabinas Montevirgen, 4,5 en 5,5 y en 6,35. Así que nada, chicos, venga, vamos a seguir.